¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tus manos comenzaron a transpirar? Tu cara aparecía sudor, tu cuerpo empezaba a temblar, tu corazón se aceleraba y sentías que no podías mover nada, ninguna parte de tu cuerpo. Lo sentías totalmente paralizado. ¿Recuerdas la última vez que ocurrió eso? Podría haber sido ayer, podría ser antes de ayer, o podría haber sido hoy día. ¿Te has puesto a pensar alguna vez de las personas que se paran en un escenario? En un escenario enorme con miles de millones de personas que están dispuestos a escucharlo y a oírlo. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que sienten esas personas? ¿Sentirán lo mismo que tú o yo parados enfrente de miles de personas? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas como Steve Jobs, Obama, Elon Musk, Martin Luther King, que se paraban frente a muchas personas a hablar, a expresar sus ideas? ¿Qué lo hace diferente a estas personas? La verdad, para que sepas, ellos sienten miedo también. Estas personas grandes que han llegado lejos también sienten miedo, pero a diferencia que el miedo que tienen lo han hecho mover el culo. Y es cierto que hoy en día ellos nos parezcan personas casi como que fueran otra especie humana, pero la verdad es que genéticamente somos iguales. No existe el gen que nos diferencie de ellos. Tampoco tienen una mente muy privilegiada. Tienen la misma capacidad que tú o yo tenemos. Lo único que nos diferencia es que ellos ocupan su miedo para moverse. Ellos luchan con su miedo. Lo ocupan para motivarse. Ellos se motivan con su propio miedo. El miedo no los paraliza, pero es verdad, a la gran mayoría, incluso creo que a las personas más exitosas también los paraliza. Imagínate Obama, cuando era joven, cuando tenía que hablar en público, cuando chico. ¿Tú crees que lo hace de la misma forma que lo hace ahora? No. Todos tenemos que aprender de alguna forma. Nadie nace sabiendo. Ni las personas más importantes, ni los grandes oradores que podemos ver. Nadie. ¿Pero por qué lo hace diferente? Porque ellos son diferentes a nosotros. A las personas que les tenemos miedo a conversar en público. Que tenemos ese terror al expresar nuestras ideas que son quizás sean distintas. A diferencia de nosotros, a ellos las críticas, todo lo que puedan pensar otras personas con otra ideología, les resbala. Así es, les resbala, no le importa lo que piensen de ellos o su opinión. Es cierto que para hablar frente al público tienen que haber personas de acuerdo, pero no todos van a estar de acuerdo quizás con lo que él diga. Siempre habrá alguien criticando, siempre, ya sea la persona más buena que podemos encontrar en el mundo, hasta el personaje más malo, quizás todos él criticar. Porque la crítica es fácil, es lo más fácil, lo más gratuito que podemos encontrar. A muchos de nosotros tenemos miedo a la crítica. O quizás tengo yo una idea, un pensamiento que no le llega a gustar a la gente. Y cuando les diga eso, la gente me empieza a abuchar, me empieza a atacar. Y eso no ocurre gratuitamente. No ocurre porque el ser humano no está hecho para hablar en público. No. Nada de eso. Según la biología, el ser humano se comporta de esa manera debido a que en la antigüedad, en el tiempo del paleolítico, donde el ser humano se estaba desarrollando como especie, el ser humano se unía en clanes, en pequeños clanes, con familias. Y en esos clanes debían protegerse de otros clanes, que los otros clanes lo podrían atacar a nuestro clan. Entonces era muy arriesgado pararme frente a un grupo de desconocidos y hablar y expresar mis ideas y quizás no les guste, porque tenemos inconscientemente grabado en nuestra mente paleolítica de la antigüedad que ellos no pueden hacer daño, no, porque son otro clan, ese clan que nosotros no conocemos y que debemos protegernos de ellos. Y la verdad es que hoy en día eso es bastante arcaico, no existe hoy en día eso. Hoy en día si uno se para en un escenario a conversar acerca de una idea que uno tiene, quizás un proyecto, o saqué un producto nuevo, siempre va a haber gente que va a criticar, porque la crítica es fácil, pero más allá de la crítica, del rechazo, ¿qué es más lo que puede pasarte? El miedo puede paralizarte, pero el miedo puede mover. ¿Y por qué? Digo, son cosas totalmente distintas. Uno puede paralizarte y otro puede hacerte mover, porque hay gente que con su mismo miedo, con su terror, ha hecho cosas increíbles. Por ejemplo, un artista, un músico, que se para en un escenario, haga su arte, se pare frente a mucha gente y lo diga, y con sus letras de sus canciones, eso es harto, eso es mucho, eso lo marca, eso lo diferencia con muchas personas. También políticos, Martin Luther King, si no es por su
¿Por qué? Si no es por su capacidad de luchar con su miedo y con su rabia. En ese tiempo de la discriminación con las personas de raza negra, él realmente que estaba arriesgando su propia vida en frente de miles de personas que podrían haber sido personas que perfectamente hubieran cargado una pistola y matarlo, porque obviamente la ideología que defendía él era la no violencia, mientras que otros generaban la violencia y intentaba atacar a Martin Luther King, porque simplemente era negro. Pero él, con su terror a la muerte, con su terror a la discriminación que generaba estas personas en ese tiempo, logró trascender la barrera del miedo por una buena causa. Una causa que no era solamente por él. Él era una persona, solamente una persona, era una cara. Pero él tenía un gran sueño, como dijo en su discurso. Algo que era más importante que cualquier otra cosa, incluso que su vida, ya que él arriesgó su vida y dio su vida por una buena causa, porque él la consideraba una causa justa. Y tú crees que esa causa para algunas personas claramente es buena, pero en su tiempo había mucha gente que creía que Martin Luther King estaba totalmente equivocado, que no debería estar haciendo eso. Lo criticaban, lo golpeaban, lo juzgaban, pero él, a pesar de todo, a pesar de su miedo, a pesar de su discriminación, de la injusticia, de todo lo que pasó, él creía que había algo más grande, algo que él pensaba que era el único que podría hacerlo. Su fin era lo más importante, sus causas, más que cualquier otra cosa. Así que hácete esta pregunta: si tuvieras una causa justa o tuvieras un motivo tan grande, incluso superando tu mismo miedo, o un motivo, o un sueño, una meta que podría ser más grande, mucho más grande que tu mismo miedo, ¿serías capaz de tener un sueño y una meta tan grande que opaque todo tu miedo? Esa es una tarea que te dejo para la casa. No olvides, hay dos formas de tener miedo: una, paralizándote, y dos, moviéndote. Así que te dejo esa tarea para la casa. Nos vemos en otro capítulo de Carcabios. Adiós. Les prometí la semana pasada hacer un libro de terror, una revisión de un libro de terror que quizá todos conocen, todo el mundo, que es Drácula. Es un libro muy antiguo de terror y para algunos uno de los mejores libros de terror que hay, que ha sido adaptado en películas, han sido adaptados en dibujos animados, en cómics,